Le estoy pidiendo disculpas al cambio breve que le hemos hecho al programa y le voy a pedir a Frank Carrasco que nos venga a hablar ahora. Él fue uno de las personas que participó en la programa iniciativa de el programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica y trabajó para el secretario de Defensa entre el 97 y el 79 y el 90. Así que por favor pase adelante. Tuvieron ustedes una presentación breve de mí anteriormente, hace un minuto, pero ahora sí estoy yo de verdad aquí. Primera transparencia, por favor. No sé cuántos de ustedes vieron los periódicos o la internet esta mañana, pero hubo un meteorita que se vio sobre el noreste de Estados Unidos, incluyendo aquí en la zona de Washington, y aunque yo no lo vi, estaba cenando donde unos amigos al sur de la ciudad, cerca del río Potomac, y el anfitrión miró por la ventana y nos llamó la atención de que había pasado, pero se había desaparecido antes que pudiéramos bajar nuestras copas de vino y nos pudiéramos fijarnos. Pero me sentí tranquilo de ver de los informes esta mañana de que no fue simplemente una alucinación, sino que era la cosa de verdad. Así que no fue solamente mi anfitrión. Bueno, quiero cerrar la brecha entre lo que dijo Jeff previamente esta mañana y lo que Kevin, quien me va a seguir, va a compartir con ustedes. Así que sean pacientes conmigo mientras que yo les explico esto. Vamos a ver la próxima, por favor. Mi bosquejo está desarrollado sobre algunos puntos. No van a sorprenderlos si trato de ser tengo una estructura más o menos formal para presentar cosas. Quiero empezar con fechas claves y sucesos claves, cosas que ocurrieron y cosas que no ocurrieron, y culminaré y con que mucho de lo que voy a decir estará conectado con la iniciativa de defensa estratégica, el discurso del presidente Reagan y las cosas que posteriores. Voy a tratar de concluir juntando todos esos elementos y compartir con ustedes lo que yo creo, lo que esto significa para nuestra defensa planetaria y para que algo ocurra. Entre los sucesos claves y las fechas claves es el tratado antiproyectiles balísticos. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando se firmó eso en el discurso del presidente Reagan fue mencionado varias veces y es fundamental y clave por el motivo del cual estamos aquí, porque estamos examinando el pasado y estamos hablando sobre el futuro. Pero más recientemente, el decreto presidencial de seguridad nacional, el 33, uno de los pocos que se dio a conocer al público, por lo general son muy secretos esos decretos, eso se remonta a 2002, y lo que dice ese decreto es que por instrucción del presidente y su gobierno van a desplegar defensas contra proyectiles y van a alentar a la industria para que eso ocurre. Y hay que recalcar eso. Los esfuerzos previos debido al tratado de antiproyectiles balísticos limitó el trabajo que se puede hacer. Y la investigación de Reagan fue histórica. No habíamos hecho esto anteriormente. Se había hecho mucho trabajo previamente, mucho antes, hace mucho tiempo, pero era muy caro y se abandonó porque se suponía que era menos eficaz, pero cuando hablamos de desplegar, eso es grande. Y la participación de la industria es clave también, y voy a explicarles eso, porque les digo eso. Regresando a lo que dijo el presidente Reagan. Una cosa interesante que él dijo y que causó mucha apología en el Pentágono es que a la Unión Soviética había que darle tecnología de la iniciativa de defensa estratégica. Eso era en un momento. Estamos hablando en el 83, recuerden, cuando el gobierno de Reagan llegó al poder en el 81,
una de las muchas cosas que hizo fue limitar más la exportación de tecnología militar. Y en ese momento el gobierno de Estados Unidos se había aprendido que muchas de los sistemas de defensa de los soviéticos dependían muchísimo de componentes de tecnología que tenían orígenes occidentales. Es decir, que si no podían comprar microprocesores estadounidenses, tal vez no pudieran desplegar ciertos sistemas. Y había una larga lista de cosas que posteriormente nos enteramos eran componentes clave de la maquinaria de guerra soviética. Así que se creó la Administración de Tecnología de Defensa durante el gobierno de Carter, lo hizo con 8 personas, se convirtió en una agencia independiente grande dentro del Pentágono con 150 personas, así que se impusieron toda clase de controles sobre todas las cosas. Al mismo tiempo todavía había de forma constante un reconocimiento de que la amenaza que a Estados Unidos y Europa Occidental, los miembros de la OTAN y Canadá, encaraban del Pacto de Varsovia. Así que era esencial que trabajáramos de la mano. Y ese reconocimiento empezó a mediados de los 60 en forma minúscula con la cooperación científica y tecnología, pero estaba desarrollando de forma dramática a finales de los 60, 70, el gobierno de Ford y de Nixon, pero fue la piedra angular de los esfuerzos de Reagan. Así que habían estas fuerzas en conflicto dentro del propio gobierno, proteger las cosas para que los soviéticos no pudieran recibirla y compartirla con nuestros amigos y aliados, porque teníamos que hacer esto juntos, porque no había suficiente talento, dinero, recursos, personas inteligentes en un solo país. Para hacerlo individualmente había que hacerlo en conjunto. Y ahí vamos a pensar en esto, es tonto pensar que un solo país debe ser el protector de todos los otros países. Eso significa entonces que, aunque es muy bueno pensar de esa forma, es que la realidad de los recursos limitados hay que tomarlos en cuenta. Hay una gran diferencia entre la orientación desde arriba y la puesta en práctica que se pone en medio y en la parte de abajo. La diferencia es que las palabras y las acciones. Así que podemos hablar de las cosas o podemos hacer cosas. Lo ideal sería que la parte de arriba da la dirección, la instrucción y lo que hace en la política, y entonces eso se filtra a través de la burocracia del gobierno, la burocracia de las industrias. Las cosas ocurren, se gasta dinero y hay resultados del otro lado. Por supuesto que hay leyes, reglamentos y políticas que hay que abordar, pero ninguna de esas está tallada en piedra. Todas esas son reglas que impone el hombre y puede cambiarlas el hombre. Así que hay una ley que dice no se puede hacer esto y lo otro, pero eso se puede cambiar varias veces al día. Pero es una gran excusa para no hacer nada porque hay una ley, o más precisamente, hay una interpretación de una ley. Esta ley es una norma, cosas que no se pueden hacer ciertas cosas, así se pueden hacer ciertas cosas, y también está la opinión. En Washington está lleno de opiniones y faltan muchas otras cosas. Pero si oímos lo que dicen algunos colegas, uno pensaría que las opiniones, aunque ellos no lo llamarían opinión, es más importante que cualquier otra cosa. Uno de estos constreñimientos a los cuales me he referido es el Tratado contra Proyectiles Balísticos del 82. Aunque el presidente Reagan tenía un concepto que era esencial, era la cooperación, el tratado impuso ciertas limitaciones sobre ciertas cosas que no podían hacerse. El artículo 9 habla en términos amplios. Es una declaración de 7 grados, es un poco más específicas las partes. No les van a proporcionar descripciones técnicas o planos para la construcción de proyectiles antibalísticos.
balísticos. Ese constreñimiento de qué es lo que puede hacer los Estados Unidos y sus aliados, sí. Pero la cooperación que sí se permitía y estaba limitada, o sea que no era una prohibición, era simplemente usted puede cooperar, pero tiene que estar prestándole atención a lo que dice el tratado, lo que los dos países habían aceptado. Hubo otros constreñimientos, otras limitaciones, muchas otras limitaciones, pero algunas de ellas creo que eran las más pertinentes para nuestra conversación del día de esta mañana, que ya mencioné, la dicotomía de los conflictos dentro del propio gobierno, las tensiones entre proteger y compartir. Claramente en una cosa tan sensible como la defensa estratégica, por una parte el presidente lo veía como importante, pero por otra parte su gente se sentían obligados a, ¿cómo lo puedo decir? Lo que el presidente quiso decir. Bueno, si él sabía lo que él sabía, eso es lo que sabemos nosotros, los que estamos acá abajo, nunca lo hubiera dicho. Así que vamos a hablar de cooperación, pero no vamos a permitir que muchas cosas se lleven a cabo. Empezamos con la iniciativa de defensa estratégica, una oficina, que ese nombre se cambió después, la Oficina de Defensa contra Proyectiles Balísticos y la Agencia de Protección contra Defensas de Proyectiles. Eso coincidió con decisiones del presidente, el decreto 23, del cual hablé anteriormente. Y en todos esos grupos hay ciertas conductas que no han cambiado, lo fundamental, y es la falta de, por ejemplo, de los proyectos de desarrollo que se comparten con otros países. Verdaderamente confiamos en todo el mundo. Somos competentes para manejar esto. Bueno, hay una gran experiencia de hacer cosas que se hacen fuera de la defensa de contraproyectiles, que viene desde un programa que yo conozco, que se remonta a los 68. Hubo un periodo de que no pasó nada. A mediados de los 70 surgieron varios más, y en los 80 subieron programas de defensa grandes que se llevaron a cabo en colaboración con un grupo occidental, en parte porque William A. teníamos una alianza en la OTAN, tratado de la OTAN, y porque gran parte de la tecnología del mundo, el dinero del mundo y la sofisticación militar daba la casualidad que estaba ahí, pues, en parte del lado nuestro. Así es que, aunque la cooperación se percibía como algo que causaba incomodidad, pero sí cooperábamos mandándome un cheque a mí y yo te mando algo a ti en una caja. Yo no veo eso como cooperación. Cuando yo compro un carro de la General Motors o del que sea, yo no los veo a ellos, a la General Motors, como colaboradores. Simplemente es una transacción económica. Y yo personalmente me prefiero pensar que nuestros amigos y aliados íntimos deben cooperar conmigo. Y no todo el mundo está de acuerdo con esta definición mía. Luego de que el discurso del presidente Reagan, hubo mucho diálogo con países que se percibían como especialmente importantes para los Estados Unidos. Se hizo un esfuerzo para llegar a una negociación, un memorando de entendimiento de gobiernos y gobiernos para nuestros temas aquí. ¿Qué hicieron? Nos proporcionaron cierta información y prometían participación industrial con el país que firmaba estos acuerdos. Eso estaba muy bien. Pero de hecho sí facilitaron ciertos estudios arquitectónicos que llevaron a la toma de decisiones por parte de Israel y de Japón para obtener defensas contra proyectiles, sistemas para eso. Eso fue positivo. Firmamos. El presidente hizo su discurso en 1983, pero al final de lo que dice mi transparencia aquí es que en el 2010, piensen cuántos años después fue eso, ¿no? Relativamente reciente, en el 2010 fue por primera vez, la primera vez
que la OTAN se puso de acuerdo en que era necesario tener una capacidad de protección contra proyectiles balísticos para proteger a la población, a las fuerzas y los territorios de Europa. Anteriormente no había eso y había muy pocos sistemas capaces de hacer eso, aparte de lo que tenía Estados Unidos. Aunque el Tratado Antiproyectiles Balísticos constreñó de forma dramática la defensa contra los proyectiles balísticos estratégicos, sí permitió la colaboración con la defensa, para la defensa contra los proyectiles tácticos. Este es un programa entre Estados Unidos, Italia y Alemania. Este es un sistema de defensa intermedia. Ese acuerdo se firmó en el 86. Ese acuerdo tuvo sus raíces que se remontaban en los 80 antes de que se firmara el acuerdo, cuando Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos e Italia, trabajando de la mano con la sede de la OTAN, emprendieron un esfuerzo para modernizar las defensas aéreas de la OTAN. Eran necesarios. La defensa principal eran los proyectiles Nike, que creo que la amenaza más grande que presentaban para la Unión Soviética o los países del Pacto de Varsovia era si le caía encima a una persona que estuviera cruzando la frontera. Así que reconocíamos que había que hacer algo. Así que una solución creativa se llevó a cabo y llevó una serie de estudios y llegamos a esta situación como esta. El Tratado de Cooperación habló de proyectos tácticos. Cuando desapareció, no cambió mucho en cuanto al departamento de cómo funcionaba el gobierno de Estados Unidos. Uno podría decir que, aunque el Tratado de Proyectiles contra proyectiles antibalísticos, teníamos que estar conscientes de dónde estaban los límites para que no arriesgáramos nuestras obligaciones del tratado. Uno hubiera esperado que esto llevara varias cosas, pero no surgió, pero no pasó, no cambió nada. Los malos hábitos estaban muy arraigados y siguieron arraigados ahí y siguen arraigados hoy día. Los memorandos que le mencioné anteriormente de entendimiento bilaterales se vieron como acuerdos políticos, porque con la excepción de Japón, con el cual no existía un acuerdo, y hay motivo para ello. Los otros 4 países teníamos acuerdos que habían sido establecidos muchos años antes, que lo que permitieron el intercambio total en cuanto a estos sistemas de armamentos y de defensa contra armamentos. Pero la decisión se tomó de convencer a los otros países a que dieran su visto bueno político a nivel de jefe de Estado para iniciativa de Estados Unidos. Yo soy un poco chapado a la antigua. Yo le hablé anteriormente de la diferencia entre las palabras y las acciones. En mi experiencia, es difícil que la gente tome decisiones muy grandes. Esperemos que nuestros dirigentes lo hagan cuando es necesario, pero cuando uno trata de lograr que se haga algo, yo creo que es mucho más fácil hablar uno por uno en cositas más chiquitas, donde la gente se siente cómoda, y entonces levantarnos a eso, algo más grande y algo más grande, tanto en cuanto al contenido de este esfuerzo, y puedo ampliarlo a lo largo de otros países, y entonces uno va a dar varias cositas y puede juntarlas para un esfuerzo más de envergadura. Hubo resistencia desde el principio contra eso, y debido a que la forma en que esto se abordó, todo este esfuerzo se percibió fundamentalmente y se sigue percibiendo hoy día como un proyecto estadounidense. Y aquí está el otro elemento, con un compromiso de Estados Unidos para proteger a Europa. Si usted es Europa y tiene problemas económicos serios y tiene muchas demandas de su propia seguridad nacional, usted gastaría parte de ese dinero que tiene, que es difícil de obtener, para defenderse cuando de Estados Unidos dice: yo me voy a encargar. Aunque yo quiero que lo gasten. Piensen un momentito, si usted es el hombre del dinero,
el hombre en cualquier capital de Estado europea, ¿cuál sería su proceso de pensar? Es decir, que uno quiere ser buen aliado, uno tiene que apoyar a su propio país, y esa es la realidad. Y esa es la forma en que pensamos como individuos, y también piensan las grandes organizaciones en el sector privado y en el sector estatal. La consecuencia de ello es que los europeos han invertido muy poco en la defensa contra proyectiles balísticos. En parte porque nosotros, los Estados Unidos, lo vamos a hacer por ellos, y en parte porque, como dice en Chicago, no vieron la oportunidad de que le dieran un pedazo a ellos. Y eso es importante. Yo no sé, con algunos de ustedes, si algunos de ustedes hace unos años vieron la competencia de tanqueros de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene que reemplazar sus tanqueros. Muchos de los tanqueros que vuelan esos pilotos, los pilotos que están volando esos aviones son mucho más jóvenes que el avión que están volando. Así que se requieren nuevos tanqueros y hay que reemplazar esos tanqueros viejos. Pero hubo una competencia entre la Boeing y Airbus, de los europeos. Y si alguno de ustedes ha ido al centro de Washington, a través del metro, habían carteles tras carteles de la Boeing. Nuestro equipo local dice: nosotros tenemos la solución. Los miembros del Congreso de los estados donde la Boeing tiene sus fábricas y también tiene sus suministradores, estaban cabildeando constantemente, y el contrato se le dio a la Airbus, y de una vez lo cancelaron, y a la larga se lo dieron a Boeing el contrato. Así es que la política, el contenido industrial, los trabajos en el sector nacional, esos son importantes. Nuestro grupo tiende a decir que ese no es el hecho, pero le puedo decir que si usted da un paso atrás y ve el programa de desarrollo de armamentos y la compra de productos competitivos que se hace a lo largo de las décadas, esa es la tendencia. Tenemos ese problema. Mencioné este proyecto de defensa contra proyectiles medios que estamos haciendo con los italianos y los alemanes. Eso se encuentra ahora mismo amenazado. Están hablando de que van a retirar los fondos. Hay lenguaje en varios leyes de asignaciones presupuestales que le dicen al Departamento de Defensa: no vayan con ese programa, desaparezcanlo. La gran idea de Reagan era que a través de la cooperación entre los aliados y otros, que los proyectiles balísticos se hicieran obsoletos. Eso fue grande, y dudo que haya algunas personas aquí en este cuarto que verdaderamente se oponga a eso, pero las grandes ideas son difíciles de llevar a la práctica. He compartido con ustedes algunas de las cosas que ocurrieron, que verdaderamente pues obstaculizaron de que lograr lo que el presidente buscaba. Estoy llegando al final, así que sean un poquito pacientes. Esta es mi conclusión, viendo lo que pasó en la iniciativa de defensa estratégica, y entonces voy a tomar algunos de estos puntos y ponerlo en el contexto de la defensa del planeta. Necesitamos dirigentes visionarios para enfrentar las cosas serias que encaramos. De vez en cuando tenemos la buena fortuna de tener sus grandes dirigentes, a veces no. El aval de una iniciativa por el jefe de Estado, el presidente, el primer ministro, el canciller, con las cosas que son verdaderamente grandes, eso es esencial, pero no basta. La cooperación que proponía Reagan no llegó muy lejos, como aún hoy no ha avanzado. El presidente Bush padre, el Bill Clinton, el presidente Bush hijo y nuestro actual presidente, son 4 presidentes consecutivos. Han impulsado muchísimo para que se reforma el sistema de controles de exportaciones de nuestro gobierno. Este fue un sistema que entró en vigencia con la Guerra Fría. Tenemos un ambiente completamente distinto hoy. Sí, Estados Unidos tiene mucha tecnología, pero hay mucha tecnología en todo el mundo. Así que si usted toma lo que se está gastando en investigación y desarrollo en Estados Unidos, tanto en el sector público como privado, en Europa y Japón, somos el 70% de la ecuación mundial. Pero de eso Estados Unidos representa 35 o 40%.
No tenemos un monopolio ya sobre las cosas, pero es difícil acabar con los viejos hábitos. Tenemos gente que está en la toma de la decisión, la gente que son los que influyen en la política. Hay muy pocos de los que toman decisiones. La gente que pone cosas en práctica son muy pocos, pero también son bastantes más, pero son menos. Y los que ponen, la gente que debe poner las cosas en práctica o hacen cosas o impiden que las cosas se hagan. Son decisivos para que se hagan las cosas, pero verdaderamente hay que convencernos. Tienen que saber que el tipo grande verdaderamente cree en eso. Y que el jefe, el mero mero, va a asegurarse de que va a ver si están haciendo lo que tienen que hacer. Pero está una persona ocupada. Hasta sus subordinados en primer nivel, los que le siguen, están muy ocupados. Así que la gente que tiene que llevar a la práctica estas cosas viven aislados, no saben quiénes son, o simplemente hacen las cosas o no las hacen. Se requiere un campeón, se requiere un adalid que no le importa que, como dicen, para hacer una tortilla de huevo hay que romper huevo, porque hay 1000 motivos por el cual no se pueden hacer cosas. Yo doy conferencias en la Universidad de la Compra de Asuntos de Defensa y compartí con ellos lo que yo llamaba mis grandes verdades. Y una de las grandes verdades mías, y tal vez la más importante, es que primera respuesta a cualquier pregunta siempre es no. ¿Y por qué? Por varios motivos. La primera es que la gente que uno quiere que haga las cosas son perezosas y simplemente quiere que uno desaparezca. La otra es porque verdaderamente no entiende y no quiere preocuparse. Eso no es algo que lo deje a uno tranquilo. Así que uno tiene que ser un dolor de cabeza, pero de forma cortés. Tiene que hacer su tarea y no puede ceder, porque de otra forma no se hace nada. Si ese tipo de actitud de rendirnos, ya estuviéramos viviendo en cavernas todavía y estuviéramos cazando animales con palitos. Así que tenemos muchos adalides y hay gente que está dispuesta a hacer lo que hay que hacer, pero esa son la gente que nos ha traído hasta donde estamos ahora y lo necesitamos ahora mucho más, ahora que nos pasamos al futuro, porque las cosas que hacemos hoy en día son cosas muy complicadas, no solamente en términos tecnológicos, sino en términos de organización. Necesitamos mucha gente inteligente que funcionan de forma tal para hacer que las cosas se hagan y hay que motivarlas a esa gente para que hagan las cosas. Cuando hay una tecnología que no se comparte, es difícil lograr que la gente coopere con uno porque uno no le va a dar nada. Usted le da un artículo de una revista tal vez. Cualquiera de ustedes se me sumaría a mí si yo le pidiera a mí $1,000,000 o $10,000 de su cuenta personal. Si lo único que le digo una postal y le digo, confía en mí. Tal vez 1 o 2 de ustedes, pero no creo que mucho más. Lo mismo ocurre cuando ponemos la meta en la estratosfera. Los dirigentes políticos controlan el dinero. Tal vez no tengan la visión, pero son los que controlan el dinero. Ellos están a favor de proyectos de defensa de alta prioridad, como lo hemos dicho, apoyados por la industria. Y el apoyo a la industria está condicionada a la tecnología y dinero. No solamente me deja un trabajo pintando el empaque, yo quiero hacer más que eso. Y esos otros países, de hecho, y mencioné algunas de las estadísticas donde están llevándose a cabo las investigaciones y desarrollo, ya no solamente en Estados Unidos, somos el número 1, invertimos más que cualquier otro país, pero somos uno de muchos otros países que están invirtiendo en la tecnología y la ciencia. Desafortunadamente, al examinar cómo se están haciendo las cosas hoy en día, me he percatado de que la puesta en práctica de un programa se subordina al proceso. Como estudiante de posgrado, hace algunos años, me acuerdo haber leído un libro sobre la toma de decisiones a nivel administrativo y mencionaban como 17 teorías sobre la administración. Yo en ese tiempo tenía mucho tiempo trabajando, haciendo cosas y
y estaba estudiando para ver si me hacía un poquito más inteligente. Y una de las 17 tendencias de administración en la escuela de el proceso, yo le dije lo que dije: oh, Dios mío, eso es una locura. Si a mí me pusieran en una organización donde el proceso fuera lo fundamental, no creo que hubiera nunca se hiciera nada. Hay que pensar de cómo funciona el gobierno. Nuestros dirigentes llegan, van y vienen. El presidente está ahí por 4 años, pero mucha de la gente que son los que están encargados del Pentágono, digamos, no están ahí durante 4 años. Ahí están 1 año, 2 años, 3 años. El personal puede simplemente aguantar la respiración y estar ahí después que se han ido estos dirigentes. Y cuando yo a mi subordinado que está muy ocupado, y yo soy el tipo nuevo que quiero bregar con cosas más grandes, mi primer supuesto es que está ocupado haciendo cosas que yo quiero que él haga. Es uno, después que uno está ahí un rato, que está ocupado, no está produciendo necesariamente nada. Hay que pensar en eso. Hay oportunidades infinitas para matar tiempos con tantos pasos. Si mis jefes lo cambian, yo puedo cambiar el reloj. Ellos no tienen la menor idea de qué estoy haciendo. Dice: este tipo está trabajando muy duro. Verdaderamente es un gran aporte a la seguridad del país, pero no tienen la menor idea que no estoy haciendo absolutamente nada. Así, pero nosotros sabemos que esa no es la situación. ¿Qué significa esto en el marco de la defensa planetaria? La iniciativa de defensa estratégica fue un esfuerzo de Estados Unidos para encontrar una forma de funcionar en un mundo bipolar. No había muchos jugadores. Estados Unidos, a nivel del presidente Reagan, estaba hablando de pensar de cómo incorporar a nuestros aliados más cercanos de la OTAN. La defensa planetaria no es algo que sea bipolar o tripolar, le corresponde a todo el mundo. Tenemos 180 países, 190 países, pierdo la cuenta, pero todo el mundo tiene una parte en esto. Traten de ver este problema tan complejo. No estoy aquí para hablar de tecnología, aquí habrá otra, Kevin, que va a hablar después que yo, pero piensen de este concepto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos dificultades de tratar de resolver cosas en nuestra atmósfera y cosas un poquito más allá de la atmósfera. Son cosas chiquitas, son peligrosas, pero no son tan peligrosas como algunas cosas como el tamaño del Empire State, que viajen por el espacio y nos caigan sobre nosotros. Cuando estamos fijando en estas cosas grandes, estos asteroides grandes, que estaban viendo este asteroide grande hace un par de meses y nos agarró por completamente sorpresa el que cayó sobre Rusia, con todos los radares que teníamos, gente inteligente que estaba vigilando esto. La primera persona que lo vio fue un tipo que estaba en su carro, que se levantó y lo vio a través del parabrisas. Esto es un sentido de seguridad global, de que hay una gran inteligencia global que nos está protegiendo, ni nada por el estilo. Así es que necesitamos que esto lo aborden. Algo que tiene que hacerse, tiene que abordarse a nivel de gobierno. No importa lo que yo piense. Uno no controla los recursos, yo no los controlo. Tenemos opiniones, estamos regresando nuevamente a ese tema. Así que a nivel global, a escala global, es la única forma de abordar eso. Quiere decir que los 190 países que he mencionado tienen que participar. No va, eso sería bueno, pero no va a ser tan sencillo. Hay muy pocos de ellos que verdaderamente puedan aportar algo. Son probablemente los que tienen la posición de hacer un aporte. Los países de la OCDE son como 33, 35 de esos países los que tienen una economía de mercado, porque también tienen una base industrial de investigación y desarrollo. Son los rusos, los australianos, los japoneses. Tal vez hasta los de Singapur son chiquitos, pero son gente muy inteligente y logran hacer mucho con muy poco dinero. Así que el meollo de cualquier esfuerzo tiene que empezar con la gente que de hecho pueden aportar talentos y recursos a la situación. No porque nosotros tengamos, creo que leí en alguna parte que tenemos como el 7% de la superficie de la Tierra, la masa terrestre de la Tierra, que no es gran cosa.
tenemos el 5% de la población de la Tierra aquí en Estados Unidos, pero hay muchas otras personas que verdaderamente suman al resto de lo que es la población de Estados Unidos, más allá de lo que tenemos, y son gente que tiene un interés. Van a empezar ellos a regalar dinero, a donar dinero, y a su gente inteligente y su base industrial, a no ser que haya un concepto que se ponga en pie y sean reclutados uno por uno, y uno va agregando miembros que pueden traer dinero y talento para resolver este problema. Hay tecnología, hay trabajo industrial que llevar a cabo, hay control operacional. Estas son cosas importantes. Pero los países que están más abajo en la escala tecnológica también pueden aportar componentes de subsistemas, pueden dar mano de obra. Siempre es necesario tener esas cosas. Yo no sé cuál aspecto tendrá un sistema de defensa planetaria correcto, pero yo supongo que tendría muchas cosas difundidas por todo el mundo, que habría varios lugares donde uno quisiera instalar radares, lugares donde uno quisiera instalar vehículos de lanzamiento o lo que sea. No estoy haciendo ningún juicio en el respecto, pero varios países pueden aportar mucho a eso. Lo que es muy decisivo es que lo que yo dije, la llamé anteriormente un adalid, alguien que esté a cargo, alguien que tenga credibilidad, que sea competente en términos ejecutivos, que pueda administrar una empresa grande, no solamente una empresa nacional, sino una empresa a nivel mundial. Imagínense lo que ocurre en la ONU todos los días, cuando uno tiene el tira y jala de mucha bla, bla, bla y muy poca acción. Mire, el Congreso de los Estados Unidos es un grupo menor y ellos también tienen dificultades logrando que se hagan las cosas. A la última se necesita alguien que está cargado, que diga, sí, vamos a hacer esto así, que en torno a él va a tener un grupo de personas, una organización que apunten el camino hacia adelante. El camino hacia adelante no quiere decir que sea la solución final, porque esto tal vez nunca se logre, pero con frecuencia uno hace lo mejor que uno puede con lo que uno tiene. Uno pone una cierta capacidad y la pone en marcha y la amplía, y a la larga mejora su efectividad. Hubo un general ruso que durante el gobierno de Reagan, al principio del gobierno de Reagan, siempre lo citábamos en el Pentágono, no me acuerdo el caballero, pero lo que él decía era muy sencilla. Lo mejor es el enemigo de lo bueno. Va a tomar mucho tiempo y mucha paciencia hacer esto. Muchas gracias.